Saludos amigos y amigas, esta vez con una nueva aventura desde la cuenca de Mequinensa en Aragón, España. Lugar que te ofrece gran variedad de aventuras y exploración a nivel de naturaleza, patrimonio cultural, urbex y mucho más que vamos a presentar junto a mi hija Claudia en este canal, Masai Adventures Channel. La cuenca de Mequinensa fue una importante cuenca minera de la que se extraía lignito y carbón en España. Tuvo una gran prosperidad toda esta zona mientras tuvo un pasado minero. Sin embargo, también fue un escenario muy importante de hechos históricos como la Guerra Civil Española, en la que destaca que este fue uno de los principales puntos de combate entre republicanos y nacionales durante la Guerra Civil Española, aparte de todo el pasado industrial y agrícola en general que existe en la zona, sin contar la increíble belleza paisajística que puedes ver detrás mío, formada actualmente por los embalses que conforman el Mar de Aragón, que se hicieron después de la Guerra Civil Española, pero que sin embargo truncaron la vida de los pueblos de Fayón y Mequinensa, que tuvieron que ser trasladados por la construcción de estos embalses. Todo eso se los vamos a enseñar a lo largo de este recorrido que realizamos para ustedes. Les enseñaremos una región de Aragón en la que se habla como lengua materna el catalán, por el hecho del momento de la unión entre Aragón y Cataluña en épocas medievales. Pero no solamente por eso, sino que se trata de un lugar que renació de sus cenizas, pasando a perder la industria del regaliz y la extracción del carbón, para ser ahora uno de los lugares de interés turístico de pesca deportiva más importantes del mundo, concretamente con la pesca del siluro, especie traída aquí por un biólogo alemán en los años 70 y que ha convertido este lugar en uno de los destinos turísticos pesqueros deportivos más importantes de esta parte de España. Si quieres ver todo sobre este lugar, acompáñanos hasta el final. Empezamos por las distintas propuestas de senderismo que te ofrece el pueblo. Concretamente Fayón tiene varias rutas alternativas para disfrutar del patrimonio, tanto de la Batalla del Ebro, parte importante de su historia, como de la naturaleza en general. Solamente tienes que seguir los caminos marcados dentro de los itinerarios y recorridos que ya hay disponibles. Acompáñanos. La gran paz y tranquilidad, aparte de la variedad de actividades que ofrece para hacer con niños, es sin duda maravilloso. A ver, ¿de qué son estas plantas, Claudia? Creo que son... Mira, son... Esto creo que son... Mira, aquí. Son melocotones, me parece, ¿no? Pero están todavía... Sí, son melocotones, pero todavía necesitan crecer. Bueno, parecen melocotones, no estoy seguro, ¿eh? Puede ser. Ven, vamos. No sabemos qué fruto, pero seguro que te puede comer porque hay tantos. Y chicos, no os olvidéis de darle like. Tan solo mira esta magnífica naturaleza que ofrecen los alrededores solamente de Fayón, en la cuenca de Mequinensa. Imagina todo lo que queda por ofrecer aún. Todas estas parecen ser plantaciones de lo que creo se conoce en la América Latina como melocotoneros. Aquí se lo conoce, sí, efectivamente, como melocotón. En algunos lugares también se lo conoce como durazno, esta fruta, concretamente. Reconozco que no es muy fuerte el tema de la botánica en este sentido, de este tipo de plantaciones. Creo que son duraznos o melocotones, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero ya ves las magníficas vistas que dan estas plantaciones y esta naturaleza. Al final, Claudia, haciendo el descubrimiento del mundo, descubrió que realmente son higueras, es algún tipo de higueras, y estos son higos. Mira, aquí se puede ver, concretamente aquí, mira, ¿ves? Mirad. Es algún tipo de higuera Muy raro. que cosechan en esta zona. En algunos caminos, que la verdad son de pendiente no muy pronunciada, al final obtienes recompensas. Cuenca
con la población en la que se encuentran puntos emblemáticos como la Ermita del Pilar, con fantásticas vistas de toda la zona de la cuenca, como podrás ver a continuación. Con fuentes de agua potable para poder abastecerte de agua si eres lo suficientemente previsor y tienes costumbre de hacer senderismo. Cuentas con todo esto por la zona. Y en la que, llegando a la cumbre, tienes la recompensa, la Ermita del Pilar. Una construcción hecha en los años 1950 con la aportación de los falloneses en una época en la que aquí no se estaba exento de dificultades, con unas vistas magníficas, como puedes apreciar. Vistas imponentes prácticamente a los cuatro vientos, como puedes observar. Y desde la que a lo lejos se puede ver la torre de la antigua iglesia de Fayón, como puedes apreciar allí. La torre de la iglesia de Fayón, junto con lo que fue el antiguo pueblo, que no es donde está ubicado actualmente, es uno de los grandes misterios de la zona que les vamos a enseñar. Papá, ¿qué insecto es este? A ver. Esto creo que es algún tipo de escarabajo, ¿eh? A ver, sí, es algún tipo de escarabajo. Pero no estoy seguro tampoco, ¿eh? Sinceramente, no conozco mucho la fauna de esta zona. ¿Va a volar? ¿Tú qué crees que es este tipo de planta? Esto parecen plantas de cerezo, mira. El tipo de hoja y todo, o sea que aquí, bueno, es posible que se pueda recoger eso. Ok. Restos del antiguo Fayón. Restos de vidas truncadas por el progreso, simbolizado por los embalses construidos en esta zona, que habían logrado sobrevivir a una guerra civil. Y así desde la ermita es como acabamos llegando al antiguo pueblo de Fayón, cuyos restos se encuentran sumergidos bajo las aguas de este río, del que solo sobresale la antigua torre de la iglesia del pueblo. El motivo por el que esto se encuentra así, junto a otras poblaciones que vamos a enseñar, tiene que ver con la construcción de embalses ya entrados los años 50 para crear zonas de riego y abastecer de agua a la población. Poblaciones enteras que habían existido durante años y que incluso habían sobrevivido al conflicto de la guerra civil, quedaron destruidos y sus identidades afectadas por el progreso por muchos años, con poblaciones que luchan hoy en día por mantener su identidad. Papá, mira. A ver. Sí, mira, esta es la muestra de un fusil de época. El fusil, los restos de una pistola, todas estas armas en principio se han encontrado aquí en la zona. ¡Hala! Entonces han hecho un museo con ellas. Y este uniforme que ves aquí, mira este. Este es de un voluntario francés de la República. Mira su pistola, es muy chula. Y esto parece una katana.
Mira, como el lápiz que tienes tú. Enséñales. Bueno, es una pluma estilográfica antigua. No, pero no hace falta. Es una pluma estilográfica antigua. Mira, ¿Me podrías decir qué es esto? un cañón. Hola. Y como pone que es de la Maestranza de Artillería de Barcelona, posiblemente era republicano, aunque es difícil saberlo, ¿eh? Adivino, papá. Con uniformes originales del Cuerpo de Ejército marroquí. Adivino, papá. Es una colección bastante buena. Adivino, papá. A ver, Estas gafas tan pequeñas y este vasito se lo tomaban. Ni siquiera estas gafas me caben a mí. bueno, lo ponen como las gafas de Tagüeña. Y os vamos a enseñar cómo eran las monedas antiguamente. Venid, os lo vamos a enseñar. Aquí lo pone. Euros, cosas así. Y aquí tenemos una estructura, esta de madera concretamente, que aquí ponen a los republicanos, exactamente, cargándola en camiones. Vale, y esta parte que te da tanta curiosidad, esto que ves aquí, es una máscara antigas, porque ya en época de la República, a los soldados los atacaban con humo, que te hacía daño, no te dejaba respirar, y te morías asfixiado. Entonces estas eran las primeras máscaras antigas que existieron en la historia. Aunque ya habían en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en la Guerra Civil Española se usaron también. Aquí están los baños y aquí está la mejor parte. Mirad, chicos. Bueno, esto es una recreación de un puesto de mando franquista. Aquí ponen el 17º Batallón de Transmisiones de Burgos, con, ¿Y mira, aquí? con uniformes de época. En principio esto debe ser un soldado franquista. ¿Y me puedes decir por qué hay sacos? Ah, los sacos. Estos son sacos terreros que servían para parar las balas que le disparaban a los soldados. Servían como pared. Mira. Aparte que hacían la estructura mucho más fácil, ¿ves? Levantaban todo, mira, mezclaban piedra seca y usaban estos sacos terreros, que lo que tienen es tierra, pero no los toques. Pero mira, papá, si toco aquí es blandito. Sí, es blandito porque eso blando así de la combinación de grava y arena detenía la bala. Mejor que un muro. Y por eso las usaban. Pero ves, aquí se ve la combinación, mira, de piedras amontonadas haciendo la técnica de piedra seca con sacos terreros y el techo improvisado, mira, con uralita. Ok. Y a veces, mira, lo hacían así, con maderas, con simulacros de posiciones de guerra bastante logrados, y todo esto hecho con colecciones de armas que se han encontrado tiradas en los campos después de la batalla del Ebro, tanto del bando nacional como el republicano. Chicos, venid, os voy a enseñar esto. Vais a flipar, chicos, esto es chulísimo. La colección de armas es sencillamente impresionante, al igual que la de uniformes. Y es increíble que mucho de esto haya quedado literalmente esparcido por los campos de la cuenca de Mequinensa. Venid, aquí está un hombre. Y papá, ¿por qué tiene zapatillas como si fueran de una bailarina? No, eso es porque esas son alpargatas. Los soldados antes no tenían botas, sino usaban alpargatas. Mira, ¿y eso qué es que tienen tanto? Esto de aquí son casquillos de bala. Los recogían para reciclarlos. Después los volvían a rellenar. Con granadas de época. ¿Y se puede saber por qué hay un martillo de madera y no hay uno de los que hay aquí? Porque antes se hacían martillos de madera. No todos hacían... Los martillos de madera eran lo que existía antes, madera pesada. Y las velas son casi las mismas. Sí, las velas son exactamente igual como las de ahora, pero eso lo usaban para iluminarse y hasta para cocinar a veces, ¿eh? ¿En serio? Sí.
Todo el equipo de época que usaban en la época de la República. Venid, chicos, entrar. Pasa adelante para enseñarles, cariño. Aquí hay un montón de bombas y hasta hay una luz roja. Se ve todo muy, pero muy increíble. Y aquí hay notas que pone... ¿Me puedes traducir? Es que no entiendo. Bueno, era lo que tenían aquí almacenado. Lo ponían así en papel. Venid. Ah, mira, aquí está el cuerpo médico y el de... Y la cocina, mira. Cómo era la cocina de época. Mira. Muy chulo. Y papá, una pregunta. ¿Esta comida es real o es falsa? No, cariño, es una representación, es falsa. Ah. Venid, chicos. Aquí está la médica y el médico. Cómo era la cocina. El hospital de campaña. Papá, me da mucha tristeza ese y ese. ¿Están bien? Son muñecos, cariño. Pero también tienen... Sí, pero representan. Mira. Y mira el corredor este de aquí. Papá, ¿habían otros que no sobrevivían? Sí. Algunos no. Muchos no sobrevivieron, claro. Mira. Espérate. Niño. Mira, el armamento y material abandonado en las trincheras. Mira. ¿Qué hace este pobre Era como niño? quedaban. Papá, ¿qué hace este niño aquí? Bueno, aquí lo que muestran es la parte en la que después los niños, antiguamente no eran como tú que iban al colegio, sino que trabajaban, tenían que trabajar y lo que está es recogiendo chatarra para venderla. Así que se gana el dinero fácil. No, no era fácil y no era divertido, porque no tenían tiempo para jugar como tú. Mira, ahí hay $2. Con uniformes de las distintas aviaciones y las bombas, algunos diseños de bombas que existían en la época. Recordemos que la aviación italiana, la alemana, aparte de la nacional franquista y la republicana, participaron en el conflicto. Chicos, venir. Vais a flipar. Mira, esto es un cañón antiaéreo alemán. Chicos, mirad cuántas pistolas y armas hay aquí. Esto no me gusta. Papá, ¿qué es esto? ¿Y cuántos tipos de bombas hay? Muchísimas, hija. Todo una impresionante colección, quizás la más importante que existe en la cuenca de Mequinensa, sobre un conflicto como la Guerra Civil Española. Sin embargo, el Museo de la Batalla del Ebro no es el único patrimonio cultural que existe en la cuenca de Mequinensa y concretamente en los alrededores de Fayón. Existen zonas como la Posición 36, que les voy a enseñar con mi hija Claudia, entre otras. También existe otra como la Cota 305 y algunas otras por explorar en la zona que pueden ser hechas o bien con visita guiada o bien de manera libre, como lo estamos haciendo nosotros. Y yo voy a ser la guía de mi papá. Háganse una idea de que mi hija, bueno, es una niña de 9 años, alta para su edad, para que vean el tamaño de la trinchera. Es una posición con diversas posiciones de ametralladoras, bueno, con diversas posiciones de tirador. Es un conjunto circular que formó parte de la línea del Ebro hecha por el bando franquista para detener lo que ya se veía era un inminente ataque republicano. La extensión de la línea es, la verdad, impresionante. Y es muy bonito. Las vistas son espectaculares a día de hoy. En aquella época también debían serlo, solo que en otro contexto. Y ya casi voy a tener 10 años, así que soy como un poquito mayor.
¿Ves? Más posiciones de tiradores. Hay muchas como estas, repartidas prácticamente en una estructura circular hecha de manera improvisada. Como ves, mira, la estructura se combinaba tierra con piedra seca. Y acá creo que se sentaban. Por aquí hay un pasillo que te lleva a posiciones de tiradores y después te llevaba unas comunicaciones que daban hacia aquí abajo. Era como una especie de entrada que había. Y desde acá las vistas se ven increíbles. Tenemos vistas a lo que hoy en día es el embalse, los embalses que hay en la zona, Y esperen, chicos, les voy a... el nuevo pueblo de Fayón. Tenemos el nuevo pueblo de Fayón. Se trajo para construir esto una unidad de zapadores del ejército franquista para realizar las posiciones de lo que fue llamado como la línea del Ebro en su momento. Cuidado, papá. Métete a la izquierda, Claudia. Por ahí no. Sigue a la izquierda. Cuidado, papá, no te caigas, que si no me quedo sin papá. Era una posición bastante completa. En principio, mira, aquí se encuentra lo que eran los puestos de mando y transmisiones del bando franquista que construyó esta línea. Acá lo pone. Más allá también hay lo mismo. Teléfono de campaña en uso biblio... Bueno, con una musealización hecha así mediante cartelones que te explican un poco el contexto. Mira, aquí puedes ver un poco cómo era el diseño de la línea. Y ahora estamos justamente en una de las zonas centrales, ¿ves? El puesto de mando, que es esto que tenemos aquí. Al lado tenemos el puesto de transmisiones. Aquí tenemos el puesto de mando al lado. Ahí debería estar el puesto de transmisiones. Vamos a ver, Claudia. Vamos, chicos, que lo vamos a conseguir. Pues sí, papá. Bueno, has acertado. lo que queda del puesto de transmisiones, que en principio era aquí, queda poca cosa. Y ya siguiendo las distintas rutas senderistas o bien la carretera en dirección mequinensa, ya tenemos lo que es la ermita de San Jorge, que data del siglo XVIII y que ha sido siempre construida, ampliada y restaurada por los fayoneses en general. Cuenta con unas vistas impresionantes, aparte de este árbol centenario. Cuenta con una ruta senderista que te lleva hasta el río Matarraña, en el cual existen una serie de piscinas naturales para bañarte en playas de río, típicas de la zona de Aragón. En las que les vamos a enseñar, además, la antigua balsa en la que los antiguos habitantes del lugar, los agricultores, pues se abastecían de agua. Y que se ha reconstruido con fines recreativos y de adorno. Mirad, chicos. Y no muy lejos de aquí, una zona de barbacoa. Sin embargo, también dentro de la zona tenemos, valga la redundancia, el pueblo de Mequinensa en la cuenca de Mequinensa, con cosas muy importantes a ver dentro de la zona, como se encuentra el Mar de Aragón, que iremos a ver luego, el Museo de la Mina de Mequinensa, una instalación imprescindible a ver, el Castillo de Mequinensa, coronando las alturas de la población, y ya después el pueblo antiguo de Mequinensa, cuyas vidas se vieron también truncadas por la construcción del embalse que hemos mencionado.
La población fue completamente desplazada tras la construcción de los embalses de la zona que conforman lo que hoy en día se conoce como el Mar de Aragón. Al igual que el pueblo de Fayón, la población en un principio se vio hundida y desplazada hacia otra población que tiene el mismo nombre pero que se conoce como Mequinensa Nueva o, en el caso de Fayón, el Fayón Nuevo. La población de la zona ha luchado durante años para conservar su identidad, que consideran en parte trastocada o perdida, ya que perdieron propiedades de muchos años de antigüedad, vecinos, todo en aras del progreso, que fue un episodio traumático para las poblaciones de la zona que habían sobrevivido al conflicto bélico de la Guerra Civil Española, como curiosa ironía. Sin embargo, a pesar de la tragedia que supuso incluso el fin de esta zona como una importante cuenca minera de España, hoy en día tiene otros atractivos turísticos a visitar y que forman parte del patrimonio, digamos, semidesconocido para los extranjeros de lo que puede ofrecer España. A ver, ¿qué estás haciendo? Estoy agarrando los caracoles para ponerlos en un sitio mejor, porque aquí las hormigas y los gusanos se los van a comer. Vale, mira. ¿Sabes dónde los puedes poner? ¿A dónde? Mira, ¿ves allí? Sí. Aquí donde estoy señalando. Mira, ahí hay una sombra, ahí puede hacerse. Que aquí hay. Calles que en algún momento contaron vidas, generaciones, risas, lamentos, sufrimiento. Cuyos muros sin duda deben ocultar incluso misterios aún por descubrir. En esta cuenca, antiguamente, en lugares como los pueblos de Mequinensa y Fayón, incluso existían estaciones de ferrocarril que permitían transportar los minerales que se extraían de esta zona hacia otras regiones de España para su procesamiento y exportación en muchos casos. Coronando siempre el castillo de Mequinensa, la población antigua, como es el caso de esta. En cuanto al Museo de la Mina, por motivos técnicos no se podía hacer vídeo allí dentro, así que por lo tanto les dejaré material fotográfico en mi cuenta de Instagram, a la que les animo a suscribirse y seguir esta parte de la publicación. Y en cuanto al castillo de Mequinensa, se trata de una propiedad privada, la cual es propiedad de la empresa eléctrica que renovó esta zona, que hoy en día es conocida con el nombre de Endesa, y el paso se encuentra restringido a esta zona, como verán a continuación. Así que por lo tanto solo podemos tomarlo así, desde este lugar. Un lugar que en su momento fue restaurado por la empresa eléctrica e inaugurado por Franco en 1959. Aquí lo pone, propiedad privada. En principio esto es propiedad de la empresa Endesa y está prohibido pasar, de acuerdo a lo que pone esto. Aquí tenemos la práctica internacional de la pesca que se hace en estas aguas, concretamente ya del río Ebro, que se une junto con el Cinca en Mequinensa, y aquí se encuentra la gran presa hidroeléctrica y detrás de ella se encuentra el Mar de Aragón. Y bien, esto es todo sobre la aventura que les presentamos en la cuenca de Mequinensa. Si os ha gustado este video, dale like, suscríbete y deja un comentario con un like. ¡Chao! Hasta pronto.